Amigos de Controles en Cavilar TV, les damos la más cordial de las bienvenidas en este nuevo programa con un grato amigo, un queridísimo amigo de Colombia, Fernando Basto, nuestro consultor internacional experto en temas de marketing digital. Fernando, un gusto saludarte. ¿Les sorprendió la cuarentena? Pues aquí estamos. ¿Cómo están? Bueno, Todo muy estimados bien. amigos de Cavilar. Saludamos también a Mauricio y a Federico acá en Ecuador, todos juntos pues unidos en este diálogo. Fernando, qué gusto nuevamente y pues estamos todos encerrados por lo que veo, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, Iván. Bueno, Mauricio, Federico, todo el equipo de Cavilar, a todos los amigos y empresarios que nos están escuchando en Ecuador. Es un gusto saludarlos y poderlos acompañar en este muy interesante conversatorio que vamos a tener la noche de hoy. Muchas gracias, Iván. Buenas noches a todos. Federico, Fernando, gracias por este espacio que nos estás brindando desde Bogotá para poder conversar sobre varios temas que están pendientes y que seguramente va a ser de interés para los empresarios. Hola. Perfecto. Fernando, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí, gracias por tu tiempo. Mauricio, Iván, ¿cómo les va? Sí, importante tu presencia aquí, justo en esta coyuntura de la pandemia que tenemos en este momento. Hay muchos empresarios que están desesperados. Yo creo que tus consejos nos van a servir mucho para tranquilizarlos un poco y desde tu experiencia puedas transmitir tus conocimientos. Perfecto, la idea es que estamos para eso y bueno, pues vamos a ver cómo les puedo colaborar. Gracias. Muy bien, qué bueno. Pues mira, si nos ponemos a ver todo este escenario de planeación estratégica típico de finales del año anterior, de ejecución a comienzos de este, pues, ¿y ahora qué hago? Cuando me sabía todas las respuestas de las preguntas. ¿Qué hago con un plan ya establecido, con una estructura, con una idea, con objetivos marcados y de repente parar todo para quizás en algunos escenarios volver a empezar? Bueno, hay una frase por ahí que digamos está muy generalizada y es que un plan jamás resulta como se diseña. Y hoy en día está, digamos, más que en furor este tema, por supuesto, por toda la coyuntura que nosotros ya sabemos que está sucediendo a nivel global. Sin embargo, quiero que comencemos por sí determinar lo siguiente. En estos momentos las organizaciones que por lo menos ya tienen esa o que ya tenían antes de toda esta coyuntura una planeación, la verdad, de ser sincero, por lo menos tienen en estos momentos más claro qué objetivos van a modificar y qué estrategias podrían adelantar, podrían aplazar o inclusive cancelar para lo que es este año. Eso yo ya lo estoy viviendo con cientos de empresas. ¿En qué sentido? Que, insisto, las que tienen planeación en estos momentos o que tenían esa planeación previamente de mercadeo, planeación estratégica, etcétera, por lo menos pues saben que van a tener que modificar algunas cosas en su plan, pero van a tener de dónde comenzar a modificar. Ahora, esto no quiere decir que las empresas que no tenían planeación, porque la verdad sea dicha, muchos de nuestros empresarios pequeños y medianos, por supuesto, ni hablar de los microempresarios a nivel de Latinoamérica, infortunadamente no son muy culturalmente hablando ávidos a la planeación, pues están en una peor situación. Eso es cierto, motivo por el cual es urgente comenzar a sentarse a planear algo que pues en la medida que vayamos conversando ahorita voy a hacer énfasis en lo que yo llamo el mediano plazo, pero ahorita me voy a profundizar un poco más ese tema de lo que son los 3 tiempos en la planeación que yo recomiendo. ¿Qué hacer para el corto plazo? ¿Qué hacer para el futuro plazo? O largo plazo, perdón, más bien, y qué hacer para el mediano. Pero respondiendo a tu pregunta, Iván, es muy claro, o sea, la planeación en estos momentos no es que se haya venido al piso. Yo no de pronto no lo diría de esa manera, sino más bien, por lo menos tengo la ventaja de saber qué puedo empezar a revisar y a organizar. Sí, de acuerdo, Fernando. Gracias por este concepto que nos acabas de dar. Obviamente la planificación estratégica siempre va a ser importante en las organizaciones. Sin embargo, ante esta emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel global, resulta que, por ejemplo, yo escuchaba
he escuchado algunos programas radiales, incluso con gente, empresarios y todo, decían, bueno, va a haber un grupo importante de empresarios que no se van a poder recuperar. Es decir, más allá de la planificación que puede existir, va a haber un grupo importante, sean medianos, grandes o MIPYMES, etcétera, que no van a poder recuperarse. ¿Qué hacer con ellos? ¿Qué plantearles a ellos? Porque evidentemente esto es algo que patea el tablero. O sea, esta situación no estaba pensada bajo ningún punto de vista y por nadie. Entonces, ¿qué podemos hacer, digamos, los empresarios para no entrar en este cajón de empresas que probablemente no se recuperen? Bueno, a mí me gusta ser completamente sincero y quienes me conocen, no solamente mis clientes, sino en general en el entorno corporativo, digamos, de los negocios, saben que tengo por costumbre ser también muy directo y muy honesto en esto. Mira, aquí hay que tomar en cuenta, no solamente hay muchos factores, estamos en un periodo en estos momentos en donde tendemos a ser de alguna manera muy reactivos y es lógico en ese sentido. Entonces, antes de entrar en profundidad, digamos, la respuesta sobre lo que me estás preguntando, el qué hacer, quiero mencionar algo que precisamente hablaba en unos videos en mis redes sociales recientemente. Quiero que hablemos un poco de los tiempos, sobre esa planeación que hay que hacer hoy, o sea, mañana. No estamos hablando de que no, sentémonos a hacer una planeación dentro de 2, 3 semanas que esperemos a ver qué pasa. No, en estos momentos los equipos directivos y los gerentes tienen que estar tomando acciones, pero planeando. ¿Cuáles son los tiempos? Comencemos por el corto plazo. ¿Yo qué digo? Realmente en estos momentos trazar planes para el corto plazo, me refiero para la próxima semana, para dentro de un mes o algo así, realmente en este momento lo que hay que hacer es lo que yo llamo una reacción o ser reactivo de manera estratégica. ¿Por qué? Porque yo puedo trazar hoy algo y mañana sale una directriz del gobierno o de la OMS, cambian los panoramas. Entonces lo que digo es, tomen decisiones, tomen acciones para el corto plazo, pero sabiendo que hay que hacerlas con responsabilidad, pero realmente estamos en una situación de mucha reactividad. O sea, yo reacciono rápidamente para lo que me vayan proponiendo. Fernando, ¿de cuánto es de ese corto plazo? No, para mí estaremos hablando que en estos momentos tradicionalmente a nivel de planeación estratégica, uno generalmente cuando habla del corto plazo estamos hablando de 6 meses, el mediano plazo uno lo define a 1 año, 2 años y el largo plazo 3 o más años, pero realmente para mí el corto plazo, creo que los tiempos que generalmente se hacía planeación estratégica dependen hoy en día más inclusive de los tiempos que da en factores de la cuarentena. Entonces para mí hoy en día un corto plazo está en pensar cómo hago mis movidas estratégicas en una organización de aquí a 3 meses, por lo menos, ¿ya? Ojo, no soy epidemiólogo, trabajo con muchos médicos también, con muchas entidades, digamos, y organizaciones, empresas, digamos, del sector de la salud, y no me correspondería necesariamente decir, pero lo cierto es que vamos a hacer un escenario, y ya voy al mediano y el largo plazo, si me lo permite. ¿Qué pasa en el corto plazo? Hablamos de cuarentenas de 15, 20 días aproximadamente, pero como estaba hablando con unos empresarios también en esta semana, puede ser que la cuarentena finalice de aquí a 20 días, pero mientras tú retomas la actividad de tu empresa, súmale por lo menos unos 15 o 30 días más. Mientras diseñas estrategias, o sea, más que diseñar, empiezas a implementar estrategias y hablar de todo ese tema, pasan otros 30 días más. Entonces, en resumen, tenemos que decir que el corto plazo nos va a estar afectando por lo menos durante los siguientes 3 meses, ¿ya? En el sentido realista, más no ni pesimista ni optimista, ¿ya? Y creo que en estos momentos hay que ser optimista desde el punto de vista de salud, pero ser muy realista desde el punto de vista empresarial, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa voy a mencionar primero el largo plazo? En el largo plazo es cuando uno dice, bueno, hay una planeación estratégica, esto fue una coyuntura muy fuerte que ninguna organización ni persona alrededor del mundo se esperaba. Esa es la realidad, que diga que tenía un plan, contemplaba una pandemia, pero que iba a ser pandemia y llegar a más de 180 países en este mundo sería mentiroso realmente. Pero ¿qué es lo que sucede? Finalmente uno tiene que decir, pero mi visión de muy largo plazo, ¿qué va a pasar? O sea, me refiero de 1 o 2 años, ¿ok? Pues tendré que redefinirla, probablemente tendré que aplazar varios de los proyectos que tenía para este año. Ejemplo, ya hasta los olímpicos se aplazaron,
ya para el siguiente año. Probablemente se seguirán aplazando más eventos a nivel global. Lo mismo va a pasar con las empresas. Si este año yo estaba pensando implementar, por ejemplo, un CRM, un CRM, un software en mi compañía, o abrir unas nuevas sucursales, seguramente todo eso va a tener desde ahora decir, esto lo va a enviar al 2021, 2022. Pero viene un tiempo que para mí en estos momentos es el más estratégico y es en el que yo le recomiendo a los empresarios actualmente empezar a trabajar, o sea, en esto durante estos días, además aprovechando estos periodos de latencia o de tiempo que tengo en casa como empresario también y con mis equipos de trabajo. ¿Y cuál es el mediano plazo? ¿Por qué? Lo cierto es que confiando en Dios, por supuesto, esta pandemia tarde que temprano se tendrá que controlar. De alguna manera, se bajarán las curvas de contagios o se aplanarán, etcétera. Y ahí es donde en estos momentos, y respondo de una vez tu pregunta, Mauricio, ¿a qué voy? Los empresarios, para no hablar de las empresas, los empresarios o las empresarias, por supuesto, que se sienten a planear qué va a pasar cuando ya nos digan, pueden salir, pueden volver a abrir sus locales, pueden volver a hacer estrategias publicitarias. Ahí es donde, si aprovechan este tiempo para hacer esa planeación, definir estrategias, diseñar planes, dejar listas las piezas publicitarias para las campañas, dejar casi que precontratado muchas de esas acciones, ¿qué van a hacer? Van a ganar tiempo y van a ser los primeros que van a poder empezar a reactivarse en el mercado y a volver a tomar todos esos clientes que están perdiendo durante estos días. Y en cambio, las empresas o los empresarios, perdón, nuevamente, que se queden en la casa mirando solamente películas y engordando a punta de palomitas de maíz, pues ¿qué va a pasar dentro de 2 o 3 meses? Bueno, ahora sí me puedo poner a trabajar. Perdieron tiempo y simplemente van a aprovechar esa oportunidad. Entonces, ¿eso a qué le va a pegar de manera directa? Y respondo ahora sí tu pregunta, Mauricio, y por eso lo decía, con total sinceridad y honestidad. Esto es similar a la pandemia que estamos enfrentando. También va a haber, en la medida que los empresarios se pongan pilas, a hacer estas recomendaciones, lo que van a disminuir es su probabilidad de mortalidad empresarial. Pero lo cierto es que sería demasiado iluso pensar que no van a haber empresas que probablemente sí van a acabarse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de pronto quedarán con demasiados pasivos, porque les tocó despedir empleados o entre comillas les tocó, que ahorita hablaremos de ese tema. Entonces, el tema no es decir que nosotros como expertos, como Cavilar o yo como Fernando Basto, tenemos el conejo mágico que sacamos del sombrero. No, el tema es decirle, les damos las recomendaciones para que usted, a lo mismo que hacen los médicos, disminuya su probabilidad de contagio. Y si usted disminuye la probabilidad de contagio, disminuye su probabilidad de, ¿por qué no?, enfermarse, y si es algo grave, de morir. Lo mismo le estamos diciendo a las empresas. Usted quiere disminuir esa probabilidad, planee, actúe, diseñe, implemente estrategias. Ahorita iremos hablando más de esas. Pero a la larga, seguramente entre 3 o 4 meses estaremos diciendo que sí, que algunos comercios, algunas empresas, infortunadamente, pues fueron víctimas de todo este hecatombe, pero habrán otras que se salvarán, y seguramente las que se van a salvar son las que están tomando acciones y estrategias desde este momento. Excelente, Fernando. Muy enriquecedor lo que nos dijiste con respecto a qué hacer, o sea, más bien dicho, aprovechar este tiempo de encerrón, se puede decir, ¿no es cierto?, usando tecnologías, contactándose con los otros miembros de la empresa para ir planificando a un mediano plazo, ¿no es cierto? Ahora, Fernando, yo me imagino que a ti cuando en Colombia las empresas te están buscando, ¿qué les dices? Ok, esta parte de ir planificando para el próximo año, pero ¿qué hacer en el presente? ¿Qué les dices? Yo veo que tú tienes un hashtag que es sobrevivencia empresarial. Exactamente. Entonces, sí, explícanos un poco cómo tú la planeación y la planeación en futuro, se puede decir, y lo actual, cómo lo juntas para, sería tranquilizar al empresario y darle las suficientes herramientas para que no baje los brazos, como si no se quede viendo televisión, no se engorde viendo palomitas, sino cómo juntamos todo eso para darles empuje y continúe con las riendas en este caso del caballo, y pueda seguir adelante. Listo, perfecto. Muy buena pregunta. Te lo voy a responder
desde precisamente como lo acabas de decir, lo que está haciendo mi casuística hoy en día, en el día a día. Entonces, indudablemente así suene como a recomendación genérica, pero grullada, como digo yo, lo mismo que se dice, pero no, realmente es cierto. Lo primero que debe tener en estos momentos un empresario es cabeza fría. Entonces, es calmarse, decir, esta no es la, o sea, es por supuesto, históricamente hablando, estamos en un momento de la humanidad en donde estamos enfrentando una de las principales desafíos a nivel global, digamos que de los cuales inclusive tengamos memoria las personas que tenemos hoy en día y los que de pronto nos gusta un poco la historia, casi que se podría decir que ni siquiera, por supuesto, eventos como la Segunda Guerra Mundial fueron tan catastróficos desde el punto de vista de llegar a todos los países, ¿no? No estoy hablando de la cantidad de muertos. Una guerra mundial obviamente generó millones, pero no va a extenderme ahorita en el tema de historia. Entonces, eso sí es cierto que en estos momentos, obviamente, hay mucho, terror, no solamente a nivel social, sino obviamente como seres humanos que somos, pues también somos empresarios, pero somos ante todo seres humanos, pues obviamente nos dejamos, en el buen sentido de la expresión, invadir de toda esa actividad mediática. Entonces, si yo como empresario lo primero que hago es dejarme llevar por todo el pánico social que esto genera, pues ¿qué voy a hacer? Tomar malas decisiones, tomar decisiones apresuradas. Lo primero que voy a hacer es entrar en pánico y decir, no va a tener con qué pagar la nómina, despidamos gente, no va a tener con qué pagar este tema, cerremos la empresa, el gobierno me dijo que cerrara, esto se acabó, por Dios, y no, cálmate. Entonces, eso es lo primero que yo llamo. Entonces, digamos que la tarea cero es decirle, calmémonos, no se quiera decir relajémonos, entonces aquí no pasó nada, no, cálmese. Obviamente para estar calmado lo primero que tenemos que solucionar, porque no creas, en esto, como digo, siempre se generan varios factores, ¿no? Está también obviamente el lado humano, el lado empresarial. Por ejemplo, en estos momentos cuando yo converso con mis empresarios, lo primero que les pregunto es, ¿tú cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Estás bien? ¿Estás con salud? ¿Ya te aprovisionaste? ¿Estás seguro en casa? Perfecto. Entonces, primero que obviamente tú como empresario organices tu núcleo familiar, tu protección básica y listo. Una vez con eso, digamos que los empresarios tendemos a decir que nuestras empresas, organizaciones que son como nuestros hijos. Entonces, lo primero que tengo que ir es cuál es la salud de mi hijo en estos momentos. Como te digo, trabajo con muchos médicos y me encanta todo este tema. Entonces, te lo voy a responder en función de una analogía. Si yo necesito tratar a un paciente, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues primero ir a mirar sus radiografías, sus exámenes, o sea, cuál es la salud del paciente. ¿Y cuál es uno de los primeros puntos que yo tendría que ver para ver la salud empresarial? Sí o sí, las finanzas. Entonces, antes de que, por ejemplo, hoy en día, si me permite hacer un paréntesis, yo trabajo en el mundo de marketing, soy experto en el tema de mercadeo, pero obviamente también esta es otra de mis líneas de trabajo desde hace muchos años, que ahorita más adelante les voy a mencionar dónde la aprendí, que es el tema de sobrevivencia empresarial. Entonces yo veo ahorita en estos momentos campañas, ventas en tiempos de crisis, marketing en tiempos de crisis. Claro, yo he hecho videos sobre ese tema, pero antes de salir a ver qué puedo empezar a seguir vendiendo y vendiendo, tengo que ver primero mi salud financiera. ¿Y qué implica mi salud financiera? Uno, activos que tengo, pero estamos hablando los de deuda. O sea, ¿qué me están debiendo? Entonces, lo primero que yo tendría que hacer es llamar rápidamente a mis acreedores y decir qué me puedes pagar y qué no, para tener ¿qué? Flujo de caja. Segundo, tengo que ir a mirar a quién le debo, porque tampoco puedo parar toda una cadena económica y decir, no, a mí que me paguen, pero yo no le pago a los demás. También tengo que salir a pagar, porque si no va a acrecentar un problema social y económico. Y no es justo tampoco. Tengo obligaciones y tengo que ser consciente que ojo, a veces en nuestro entonces el mensaje es, no, vamos a dejar de pagar servicios, vamos a dejar el tema, pero a la final no es dejar de pagar y que nos lo estén regalando. Simplemente va a extender un pasivo. Y si yo tengo en estos momentos el músculo financiero, ¿para qué extiendo un pasivo que podría pagar en estos momentos? Tampoco se trata de acumular. ¿Listo? Entonces, una vez empiezo a mirar mi salud financiera, ¿qué empiezo a ver? Efecto, ¿qué me deben? ¿Qué tengo que pagar? Y de ahí en adelante, ¿qué tengo que hacer? Flujos de caja. Yo sé que estoy hablando muy financiero, pero es lo primero que tengo que entrar a ver. ¿Y qué pasa? ¿Qué diría después? Bueno, ¿qué puedo mantener andando? Porque es que una empresa es como el cuerpo humano. Entonces, imagínate que tú durante más de toda la vida estás caminando, estás respirando, qué sé yo.
y de pronto haces ejercicio y de un momento a otro te dicen usted se va a guardar en su casa sin levantarse de la cama. ¿Qué va a pasar después cuando trates de volver a caminar? Perdiste toda una inercia, toda una actividad. Entonces, como empresarios también tenemos que buscar la manera de mantener andando lo que más podamos de nuestras empresas. Si no puedo tener andando la parte productiva, puedo tener andando la parte de pronto lo mejor de planeación, a lo mejor la parte de gestión del talento humano, puedo capacitar personal en esta época, puedo estar haciendo ventas virtuales, en fin. Entonces, primer punto, la salud financiera. Segundo, ¿qué puedo mantener de la organización? Activo, porque en este momento no se trata de decir no estoy haciendo nada más y paré toda la inercia. Tercer punto, empiezo a analizar también posibilidades y análisis por escenarios. ¿Qué pasaría bajo los dos anteriores escenarios? ¿Qué puedo mantener? ¿Hasta cuándo lo puedo mantener? De una manera que lo pueda llegar a parar, a cortar, a reemplazar, a complementar, a lo que sea, de manera oportuna, siempre buscando mantener viva la organización, viva la empresa. Con esos tres puntos, empiezo a tomar decisiones, como dije, para el corto y para el mediano plazo, pero ya en el corto plazo, ¿qué puedo hacer? Entonces, por ejemplo, tips puntuales que os dejo. Entonces, uno, tareas ya, ahora sí, yo a veces me extiendo un poquito en las respuestas, discúlpenme, pero me gusta dar todo el marco estratégico y conceptual. ¿Qué pasa? Entonces, 4 puntos que yo le digo a mis empresarios. Uno, siéntese a trabajar en el plan estratégico y de mercadeo. ¿Qué va a hacer en el mediano plazo cuando todo esto se levante? ¿Qué va a ir a vender? ¿Qué promociones? ¿Qué actividades? Etcétera. Eso lo va a mantener bastante ocupado. Además, ojo, me refiero, porque es importante mantenernos ocupados no es solamente porque vayamos a engordar, como digo yo, sino porque el cerebro tiene que estar activo y el primero que debe estar activo es el líder de la organización. Segundo, en ventas, no creáis, a veces en estos momentos pueden haber, yo también grabé en uno, ahí sí, después de ver la salud financiera, yo le dije, por ejemplo, a algunos empresarios, tú, por ejemplo, tienes opciones de vender todavía. Primero vender, pero ¿cómo así? Si tengo mi local cerrado, no sé, te puedes inventar bonos, te puedes inventar, por ejemplo, productos en prepago, págueme ahora con este descuento, genera flujo de caja y te entrego los productos dentro de 2 o 3 meses. Ya hay gente, haciendo un paréntesis, que en este momento, por ejemplo, son cazadores de ofertas. No sé si a vosotros os ha pasado que uno dice, venga, si tengo el flujo, me compro el tiquete para Europa, si sea para el próximo año, o el crucero que lo están vendiendo a huevo. Ya, o sea, muy económico. Ya, y así hay cazadores en estos momentos de ofertas. Hay personas que están buscando qué comprar porque saben que las empresas, ojo, que a veces caen en esa desesperación, venden cosas muy económicas, pero también puedo ofrecer. Talento humano. Ojo, este es otro punto que entro a mirar. En estos momentos, quiero hacer énfasis en lo siguiente. Tu personal es el recurso, yo sé que ya hace años no se le dice recurso, pero realmente es el recurso más importante de la organización. Y es, ojo, si en estos momentos uno como empresario inmediatamente dice, no voy a poder con esto porque cae en esa mente de calamidad y empieza a despedir gente y de pronto se controla esto confiando mediante de aquí a 2 meses, ¿cuánto te va a costar más adelante volver a contratar personal, volver a capacitar, volver a que la nueva persona que llegó vaya y visite los clientes que por años están? O sea, ojo con el talento humano. La última decisión que yo trataría de tomar en mi organización es despedir personal. ¿Por qué? Porque aunque uno piense el tema, realmente es el recurso más importante y además es quien conoce a tu cliente, quien conoce a tus proveedores, quien está día a día frente al tema de tu operación. Yo mismo como empresario he hecho un esfuerzo muy grande de mantener a todo mi equipo de trabajo y así lo estoy haciendo y hasta donde yo pueda lo voy a mantener, obviamente con una responsabilidad corporativa, empresarial y personal, pero hasta donde lo puedo lo mantengo porque a la larga me puede salir mucho más costoso volver a reponer ese tema. ¿Listo? Exactamente, Fernando, y estas son las recomendaciones que más allá que ponernos a pensar en estrategias, nos hacen pensar en decisiones puntuales y hasta cierto punto inmediatas. Vamos a un breve receso y regresamos enseguida con más controles en este diálogo más que interesante con Fernando Basto, nuestro amigo de la casa y muy querido y directo compañero en consultorías de Cavilar, nuestro experto internacional. Gracias, volvemos en un momento. Hola, soy Manuel Quiñones y hoy vengo a ofrecerles el curso esencial de neuroventas, técnicas de ventas y negociación.
Es el sistema más completo que existe para lograr persuadir y vender a cualquier persona, por difícil que sea. El PNL en las ventas y para el vendedor, anclajes emocionales en el vendedor, elementos de neuromarketing como el uso de las neuronas de espejo y los marcadores somáticos, entre otros, cómo vender a hombres y a mujeres, técnicas de persuasión y cierre, cómo activar el botón de compra de nuestros clientes y mucho más, porque hoy para poder conectar con nuestros clientes debemos ser enormemente emocionales en nuestra comunicación. Y estamos de vuelta con Controles, un diálogo con Fernando Basto, nuestro experto en marketing digital y en asesoría y consultoría empresarial desde Bogotá, Colombia, en una línea directa a través de la magia de la tecnología. Mauricio, yo quisiera que por favor abordes el tema que va relacionado precisamente con el cómo la empresa puede sobrevivir en función de un tema puntual como es de esta situación que vivimos actualmente con la pandemia del coronavirus. Correcto, Iván, muchas gracias. Fernando, para ir un poco recapitulando lo que se ha hablado hasta ahora, ¿no es cierto? Se han dicho varias cosas. La primera es no te quedes quieto, eso está claro. Esa es parte de Claro que sí. dejar la inercia en este momento producto de, digamos, esta emergencia. Después, si tú acabas de hacer un análisis muy concreto y muy real de las áreas de una empresa que uno debería analizar. Entonces, hablaste de planificación estratégica, hablaste de marketing, hablaste del tema financiero, activos, flujos de caja, flujos de efectivo, pasivos, etcétera, talento humano que se podría capacitar, etcétera. Entonces, yo, en función de esto, que más o menos es análisis de una organización pequeña, mediana o grande, mi pregunta sería, ¿cómo para poder determinar si se salva o no, si continúa o no un emprendimiento o una empresa, cómo tú podrías generar indicadores más allá de lo financiero, sino la parte estratégica para que se pueda definir el continuar o no después de esta crisis? Bueno, muy interesante pregunta, Mauricio. Y yo creo que ante todo viene el sentido de realidad que uno le tiene que dar a las empresas y a las organizaciones. Lo que pasa es que aquí entran muchos factores en juego. Voy a tratar de ser muy concreto, digamos, en esta respuesta. Por supuesto, yo tengo una compañía, una empresa, para que genere dinero, o sea, para que sea rentable. Yo sé que cuando uno lo expresa de esta manera genera mucho ruido y como mucho, ¿cómo pueden ser tan insensibles los empresarios? A veces nos juzgan mal, digamos, por ello, pero digamos es la primera realidad. Voy a tratar de ser también muy objetivo en este sentido. Cuando yo entro a analizar lo que decíamos, si a mí los indicadores financieros, los análisis de solvencia, liquidez, etcétera, me dan el mantenimiento que yo necesito para poder salvar mi compañía, no hay nada que discutir. O sea, está bien, perfecto, tú ese músculo financiero. Pero ¿qué pasa, como tú lo dices, cuando a mí esos indicadores financieros me dicen, no, si usted de aquí no llega a 30 días, puede pasar. Uno dice, pero ¿cómo así que una empresa que ya produciendo tantos años en el mercado? Porque la verdad, no tenían reservas, no tenían fondos, vivían en el día a día. O sea, las empresas sí, hay empresas que llamamos, por ejemplo, unipersonales, etcétera. Entonces, cuando uno como empresario se enfrenta a la realidad, perdón, que 30 días no le va a dar a usted ese flujo financiero para, mejor dicho, para el día 31, 32 ya no vas a estar existiendo. ¿Cuál es la realidad? Que entonces hay varias opciones. Uno, decir, pero esta es una empresa que es rentable, que de pronto nos cogió preciso en el peor momento. Entonces yo sé que suena demasiado a veces como soñador salir a buscar inversionistas en estos momentos, pero de pronto a lo mejor puedes tener a alguien que te preste ese flujo para hacerle una inyección de capital. Estar en esta pandemia no quiere decir que la gente no tiene dinero. O sea, como siempre, hay personas que pueden tener mucho dinero en el banco y otras que no. Entonces, si tú logras conseguir un apalancamiento financiero, o sea, de solvencia, liquidez para mantener la compañía por lo menos 3, 4, 5, 6 meses más, pero a la muestra de que es una compañía que ha venido siendo rentable, la primera opción. La segunda, o más que dar, por darle un orden, otra alternativa, ¿cuál puede ser? Y hay que ser también, en este caso, realistas, y puede ser el patrimonio, si desea o no ponerlo el empresario, su patrimonio personal. O sea, decir, pues bueno, yo puedo hacer un tema. Como la empresa en estos momentos no tiene esa liquidez que yo necesitaba, pero yo sí tengo a nivel personal cómo salvar mi propia compañía, pues el empresario va a ser su primer inversionista, llamémoslo así. Con un poco la visión que muchas veces se le da
cuando creamos una compañía. Y es que cuando creamos una empresa generalmente sabemos que vamos a meter dinero de nuestro patrimonio para sacar un emprendimiento que probablemente me va a dar utilidad en el primero, capaz que hasta el segundo o el tercer año. Entonces sería un poco como verlo bajo esa figura, decir, ok, me tocó volver a invertir en mi compañía para salvar lo que ya he construido por años y la salvo. Pero viene, digamos, entonces ahí ya un momento en donde si ya entrando a ese panorama, siendo realistas y hablando de empresario para otros empresarios, si el empresario dice, pero lo que pasa es que ya estoy poniendo mi patrimonio, pero estoy arriesgando todo mi patrimonio, o gran mayoría de mi patrimonio, ahí es donde él tiene que tomar la decisión de si vale la pena salvar o no la compañía. ¿Por qué? Porque de pronto él está tratando de salvar algo que a la postra tampoco sabe si le va a generar rentabilidad o no. Y me explico porque aquí puede pasar algo muy interesante. Cuando uno entra a hacer ese análisis de si una compañía vale la pena salvarlo o no, pues uno mira el historial, y si es una compañía que en este momento no tiene solvencia, la pregunta sería ¿por qué no la tiene? ¿Por qué no venía con esa solvencia? ¿Por qué no venía con esa liquidez? ¿Acaso venía con problemas ya financieros? ¿Venía con problemas de cartera? O sea, pueden haber muchos factores, por supuesto. Esto depende del sector económico, depende de los análisis que se hagan. Esto es como tratar pacientes. Claro, soy experto en mercadeo, no médico, pero yo veo que esto es como cuando se trata a un paciente. Cada empresa es un universo independiente, es unos factores y una particularidad. Y obviamente también dentro de los factores que tú decías, obviamente dentro de las recomendaciones que uno entra a mirar para salvar una empresa, hay algunas también estrategias de gestión empresarial, como por ejemplo el downsizing, que es el adelgazamiento empresarial, pero si quieres ahorita me amplío un poquito más ese punto. Gracias, Fernando. Desde tu experiencia, ¿cuántas empresas luego de una recesión como esta, que no necesariamente puede ser una pandemia, sino otros años atrás que más tarde nos contarás, más adelante, perdón, ¿qué porcentaje son los de que han podido surgir nuevamente? Bueno, todo lo voy a responder desde el punto de vista de mi historia durante 20 años como consultor, porque en la actualidad tengo que ser completamente honesto que estamos todavía nosotros, o sea, apenas estamos comenzando a hacer análisis, o sea, me refiero, en este momento llevamos 2-3 semanas en Latinoamérica donde espere qué está pasando acá, entonces estoy comenzando este tipo de reuniones. Pero históricamente, ¿qué me ha pasado? Ha sido más como una suerte de diferentes puntos. A ver, primero que todo, pues digamos, está el tema de la mortalidad de las compañías nuevas, que me gustaría separarlo para entrar un poco a lo que ha sido el tema de recesiones o actividades así. El tipo, digamos, de las compañías nuevas, generalmente hay una estadística que relativamente es alta, que hay un buen porcentaje, eso depende de cada ciudad, de cada país, etcétera, donde por lo menos muchas veces, a veces 30 o hasta el 40 o inclusive a veces un poco más % de las empresas nuevas tienden a cerrarse antes de los 2 años. Y se dice que las empresas que pasan después de los 2 años es porque ya lograron alcanzar unos puntos de equilibrio y mantenerse. Entonces voy a separar ese caso de mortalidad empresarial, llamémoslo así, que he visto a lo largo de mi vida. ¿Qué ha pasado con las situaciones más bien que mencionaba? He vivido varias a lo largo, digamos, de mi vida. Perdón. Entonces, hay compañías que mueren por especulación, porque su valoración empresarial desde el principio fue muy alta. ¿Qué situación podemos tener aquí? Por ejemplo, la burbuja del año 2000. De pronto las personas que van a ver este video, que sean algo chicos, etcétera, pueden buscar en Google qué fue lo de la burbuja de las .com, en el año de más o menos hacia el año 2000, que reventaron muchísimas por sobrevaloración. Ese tipo de empresas en estos momentos precisamente podrían también morir. ¿Por qué? Porque si están en procesos de financiación y todo ese tema y no generan, ya no están generando ni siquiera flujo de caja, en estos momentos muchos inversionistas van a decir, no te puedo inyectar más, porque estoy en un tema en donde no sabemos qué va a pasar con la bolsa de Nueva York, qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con esas podrían desafortunadamente morir ahora, porque estaban en procesos de estar recibiendo financiamiento de inversionistas y simplemente muchos inversionistas te van a decir, pues lo lamento, aquí no te puedo invertir, capaz que inclusive lo hagan hasta sabiendo de que van a perder, pero de pronto no van a querer ver más. El primer escenario.
empresas que son nuevas ahorita, que están recibiendo inversión. Segundo, compañías un poco, pues ya yo sé que hemos sido reiterativos desde el punto de vista de lo de la parte de la sanidad financiera y todo el tema, pero que estén viviendo muy en el día a día. O sea, que si no venden este mes, igual no pagan la nómina del próximo mes, pues esas empresas CIEFAS, pues, desafortunadamente pueden tender a que, pues, bueno, ¿por qué razón no tenían como tanto apalancamiento? ¿Qué es lo que sucede? Y si están en un sector donde definitivamente se corta, recuerden lo que hablamos, un mes parado, otro mes tratando de reactivarse, otro mes ya empezando a recuperar, quiere decir que les tocaría sí o sí buscar apalancamiento financiero, inyección de capital o venta de su propio patrimonio para sobrevivir 3 o más meses. Pero generalmente, y ahora respondimos ya entrando, digamos, en respuesta de tu pregunta, se habla mucho de las recesiones, pero a veces una empresa, si tiene esas estrategias, si es sólida, si logra hacer la cohesión de sus equipos de trabajo, hace un adelgazamiento estratégico, porque hay compañías que han sufrido crisis muy fuertes, y no solo por la parte económica, sino al interior de sus propias compañías, hacen lo que se llama un downsizing. Les invito a que después ahondemos en otras conferencias o ahonden sobre este tema. Hacen ese adelgazamiento, como ahorita estábamos hablando un poquito fuera de cámaras, como por Mauricio, lo del famoso oso que se va a invernar, ¿no? Entonces se queda completamente quieto, trata de no consumir tanta energía porque lo que necesita es de su propio cuerpo pasar su grado, pasar el invierno. Entonces las empresas podrían hacer eso, tratar de no parar del todo, hacer ese adelgazamiento comenzará, si quieres termino de responder y vamos con una ampliación de ese tema, de la mayoría de los gastos que tengan hasta de pronto, porque no al punto sí de pronto de tener que prescindir de los empleados, pero logran salvar la compañía con esa estrategia. Y lo que he visto históricamente es que las compañías que saben que entran en esos procesos, a la larga pueden terminar por recuperarse. Entonces, ¿eso por qué lo digo? Porque precisamente nos llama a conservar la calma. O sea, no estoy diciendo que en una recesión de estas todas las empresas se acaban, no. En la humanidad, bueno, a nivel de economía hemos pasado muchas recesiones, se han golpeado muchas compañías, pero cuando vamos a ver en la historia, jamás se puede decir que se ha acabado un sector por completo. O sea, uno puede encontrar en Estados Unidos muchas crisis que han sucedido y dice, no, el sector automotor, uno nunca va a escuchar dentro de la historia, el sector automotor se acabó por completo. Por lo menos algunas compañías logran sobrevivir. ¿Por qué lo hacen? Es lo que hay que entrar a analizar. Pero históricamente uno no puede decir que se acabó. O sea, ¿qué vamos a decir entonces? Se va a acabar por completo el sector de la hotelería. Habrá unas compañías que perecen y otras que, ojo, y antes de que se me olvide, también se reinventan. Ya de esta crisis recordemos que toda crisis es una oportunidad de reinvención, que paréntesis, me estaba escapando también ese tipo de compañías, que hay unas que de pronto durante su famosa crisis aprovechan rápidamente para hacer una jugada estratégica y se reinventan, si pueden hacerlo en parte de su modelo de negocio, y al contrario, de pronto en el corto plazo no, pero en el mediano y largo plazo, ¿qué pasa? Se fortalecen y ganan mercados y llegan a ocupar mercados que a lo mejor no conocían. Por ejemplo, y me extiendo, pero ya voy con esto, de pronto ustedes tienen una compañía de turismo ahí en Ecuador y uno dice, es que yo estaba atendiendo solamente el mercado internacional, y de pronto empiezan a reinventar algunos de sus portafolios y capaz que se fortalecen con el mercado interno. ¿Ya? Ejemplo, puede ser que la pandemia se controle en varios de nuestros países, pero ¿qué va a pasar? Yo en este momento estoy encontrando mensajes en donde dice, por ejemplo, en Ecuador, ¿usted qué les va a tocar hacer? Pues comprar ecuatoriano nuevamente, comprar productos hechos en Ecuador, porque probablemente muchas fronteras van a seguirán siendo muy controladas. Los turistas... No esos productos. Claro, entonces van a tener que volver de pronto al turismo interno y recuperar en algunas de esas compañías, recuperar esos mercados, la recirculación interna de la economía. ¿Sí es? O sea, casi que esta pandemia nos llevó un poco como al siglo pasado, donde estábamos económicamente aislando. No soy economista, tengo muchos conocimientos, digamos, en economía, pero si se los preguntáis a un economista, eso es, casi que estamos volviendo a ¿cómo se llama? Una economía de proteccionismo se llama, no de apertura económica. ¿Sí es? Acuérdate que la apertura económica comenzó entre los años 80 y los años 90 en Latinoamérica especialmente. ¿Y cuál era el mensaje? Abrámonos al mundo. ¿Y ahora cuál fue el mensaje? Ciérrese. Pero antes, hace 100 o 200 años, había muchas economías proteccionistas.
que lo que era dentro de sus mercados. Entonces, si te das cuenta, tampoco hay que ser alarmistas. Hay muchos modelos económicos que por lo menos se pueden manejar, pero no me extiendo en el campo económico, porque obviamente habrán expertos más de economía o macroeconomía que nos podrán hablar de ese tema. Y mi estimado Fernando, en ese sentido, en función de lo que planteas, voy a utilizar un término que no existe, pero que creo que explica bien justamente lo que nos estabas comentando. Se está produciendo una especie de inglobalización. Es decir, nosotros estamos globalizados porque estamos viendo a través de Internet, que es ahora lo que está salvando prácticamente el tema de comunicación. No sé si salvando o andando más un poco la preocupación, pero de todas formas estamos viendo lo que pasa en cada parte del mundo. Entonces, esta inglobalización me lleva precisamente a que yo como empresario, yo como empresa, debe invertir en algo. Entonces, ¿en qué debería invertir en este momento, quizás ya de una recesión o quizás al menos de un decrecimiento en el movimiento económico? Pues mira, en este momento, además de que me haces caer, muchas gracias, además ustedes me hacen caer en cuenta una cosa. A ver, volvámonos, tal vez que, un año, 2 años atrás, ¿cuál era el discurso de Donald Trump? Americano compra americano. Claro. O sea, él ya estaba en un proceso de proteccionismo en su economía. Muy firme, ¿eso qué hace? Pues entonces, si eso lo está haciendo sin necesidad de pandemia, entonces el primer tema que yo, pues digamos, no lo llamaría necesariamente de pronto invertir, pero esa también puede ser una posibilidad para muchas compañías en Latinoamérica, en este caso, compañías ecuatorianas, y es volver a recuperar mercados internos. ¿Ya? Entonces también ver qué puede generar desde el punto de vista digamos, de ese mercado interno. Entonces volver a entender al consumidor ecuatoriano, entender la situación en la que van a quedar estos mercados, cómo van a funcionar, etcétera. Entonces, cuando estamos hablando de inversión, en este caso, por ejemplo, de producto, es qué es lo que le gusta al consumidor ecuatoriano, en este caso, y cómo puedo volver a adaptar de pronto a lo mejor algunos productos y servicios dirigidos hacia ese consumidor. ¿Ya? Entonces hay que invertir ¿en qué? En análisis de producto, en investigación de mercado, en rediseño de pronto de producto, y obviamente aquí cabe nuevamente la oportunidad de la innovación. Nuevamente, ¿ya? Pero esto sería un tema, obviamente, insisto, que probablemente no va a ser una nueva tendencia económica durante los siguientes 2, 3 años. No, obviamente tenemos que volvernos a abrir al mundo y qué sé yo, pero puede ser una medida y es decir, pues bueno, mi mercado local. Casi como cuando yo digo, bueno, ¿a quién le puedo vender si no puedo salir de mi casa? Pues bueno, al vecino entonces. Claro que obviamente estamos en un tema de salud que ni con el vecino podemos hablar, porque es la medida de salud. Pero sí sería, digamos, de ese punto. Pero, por ejemplo, ahorita ese mensaje lo vamos a empezar a ver muy frecuente y os vais a acordar de mí. Es ecuatoriano, compra ecuatoriano, colombiano, compra colombiano, pero no es porque no queramos a nuestros países hermanos, sino porque es que no podemos sacar el producto necesariamente. Aclarando que obviamente lo que son las fronteras para transporte de carga y todo ese tema siguen en varios países, por supuesto, funcionando relativamente regular, pero ese tema de proteccionismo está empezando a surgir. Claro, cómo no, Fernando. Obviamente, esta pandemia va seguramente a cambiar mucha la realidad que estamos viviendo, no solo a nivel latinoamericano, sino mundial, y obviamente la realidad de las empresas. Es decir, muchas empresas van a comenzar a trabajar más por teletrabajo, van a comenzar a reaccionar, y ahí viene la contradicción, ¿no es cierto? O sea, por un lado tú acertadamente nos estás diciendo, es probable que cada uno tenga que regresar a ver a su mercado natural, o sea, a su mercado local. Eso es. Sin embargo, las puertas de la tecnología son tan amplias, están tan abiertas que, mira, estamos conversando como que estaríamos aquí al frente y en la realidad tú estás en otro país, en otra ciudad y nosotros igual. Entonces, la frontera, ya no existe fronteras, gracias a Internet y a la tecnología las fronteras dejaron de existir. Ahora, lo que sí existe es obviamente los miedos naturales con los que las empresas además se van a quedar luego de esta crisis. Ahora, estoy de acuerdo contigo con lo de las crisis generan oportunidades y solamente las empresas que estén preparadas van a ser las que van a poder afrontarlas. Vamos terminando el programa, lamentablemente el tiempo siempre es una restricción. Y para ir concluyendo, me gustaría de mi parte al menos dejar como en la retina de las personas que nos están viendo,
tus últimos consejos, tus últimos, digamos, unos tips que podrías entregar a las empresas así rápidamente. Sé también que tú tienes un producto y sé que tú tienes una posibilidad, digamos, de generar espacios como webinars, es decir, conferencias en las que la gente podrá de alguna manera enterarse más cosas y podrá de alguna forma generar más oportunidad de aprendizaje. Esa parte quisiera que por favor nos comentes, Fernando. Bueno, comencemos por algo que les interesa, por supuesto, a todas las compañías. Ya hicimos mucho énfasis en la parte, digamos, financiera. Creo que de hecho me extendí en esa primera parte, ver la parte de salud. Hicimos también un poco de énfasis en el tema, digamos, de la planeación. Hablemos de dos temas que me parece que por supuesto son recurrentes, y es el tema del marketing, qué hacer en estos momentos de mercadeo, unas recomendaciones puntuales, concretas, y qué hacer con el tema del talento humano, especialmente desde el punto de vista de recortes. Hablamos desde el punto de vista de mercadeo ya un poco más como tips, como me mencionas. Entonces, lo primero, pues en estos momentos no necesariamente tienes que detener la publicidad. O sea, cuando uno dice, pero ¿cómo así que seguir pautando? Tú puedes redireccionar un poco tu publicidad. Lo que yo estoy haciendo con algunas compañías es decir, esto sí, lo importante, estamos en una época de mucha sensibilidad. Si a mí me llaman en estos momentos alguien a ofrecerme un vehículo, qué sé yo, o sea, hay que ser muy sensible frente al tema de la publicidad. Yo puedo continuar haciendo publicidad de algunos productos, pero mostrando esa sensibilidad de la marca, ¿no? Esa solidaridad, inclusive me lo llamaría más que sensibilidad. Entonces yo decir, mira, sabemos de la situación, somos solidarios, etcétera, recuerda que estamos para servirte, si estás interesado en abrir esta cuenta corriente, nuestro montón, puedes hacerlo, te damos estos beneficios. O sea, yo no detendría la exposición, digamos, de marcas en algunos sectores. O sea, es un primer tip. Segundo, no dejen de comunicar. En estos momentos estamos, infortunadamente, y esto es algo que precisamente también ha derivado un tanto pánico. No es un misterio las fake news, las noticias falsas, no es un misterio, es todo lo que circula a través de WhatsApp, de redes sociales, etcétera. Entonces las marcas también tienen que empoderarse en las comunicaciones y a través de sus propias redes sociales, precisamente, más bien coparticipar en lo que sí son más que noticias, porque no es que desplacen a los noticieros, pero en una comunicación más positiva, que invite más a la reflexión, al positivismo, a la esperanza de parte de sus consumidores. ¿Ya? Un poquito como para contrarrestar toda esa cantidad de noticias catastróficas y muchas de ellas falsas que se presentan, ¿ya? Y también, en el buen sentido de la expresión, hacerle el juego a las directrices estatales. O sea, en estos momentos algo que no podemos hacer nosotros como marca es decir, no importa, no te quedes en casa y sal. No, al contrario, yo por ejemplo en mis redes sociales todos los días me he dedicado a hacer mi propia campaña de quédate en casa. O sea, si yo con eso promuevo una responsabilidad social, así sea, como digo, a 2.000 o a 20.000 personas, pero por lo menos estoy poniendo mi grano de arena, pero las marcas también lo pueden hacer. Entonces, en este momento las marcas tienen que ser solidarias y gestionar su exposición de marca en algo social. Es el momento, eso es responsabilidad, pero también funciona estratégicamente, ¿ya? Otro tipo de mercadeo en cuanto al tema, esto también se deriva en las redes sociales. Alguna compañía me llamó hace una semana y me dijo, voy a parar todas las redes sociales. Y yo le digo, ¿por qué las tienes que parar? Lo que tienes es que cambiar el lenguaje y el tono de la comunicación. Volvemos al tema de seguir exponiendo. Obviamente con menos intensidad, no va a servir de nada sacar promociones, publicidad, venga y compre 3 computadores y lleve 2 y mintiera a la persona, compre 2 computadores y lleve 3, esa sería la antipromoción. Bueno, pero entonces en ese tema si nadie puede movilizar ni siquiera recoger un computador, pero obviamente sí en el tema, por ejemplo, hay algo que se llama marketing educativo que se puede en este momento. ¿Qué puedes hacer? Tienes a todos los consumidores en la casa parqueados. Entonces, si vos sos, por ejemplo, bueno, no voy a mencionar marcas, pero eso es, por ejemplo, una marca automotriz en estos momentos, ¿para qué le vas a llegar con la publicidad que compra el carro? Pero sí le puedes llegar, ¿sabías de los tips de mantenimiento de tu vehículo? ¿Sabías los beneficios de tal? ¿Sabías del curso en línea de cómo aprender a manejar mejor? No sé, se pueden inventar, y eso es marketing educativo. O sea, siempre hay una estrategia para mantener el mercadeo vivo, ¿ya? Y otro, es que me fluyen muchas cosas, se pueden hacer. Marketing de fidelización. Es el momento que las marcas pueden llamar a sus clientes y decirle, queríamos solamente desearte que estés bien.
queremos decirte que estamos contigo. A futuro vamos a salir adelante. Si necesitas algo de ti, de mi marca, más adelante, cuenta conmigo. Hombre, a mí no recibo la primera llamada de unas marcas de esas, por ejemplo. ¿Por qué no entran en un mercado de marketing de fidelización? Nunca llaman muchas veces los clientes en todo el año, aprovechan a llamarlos ahora, pero no ofrecerles nada, sino decir, estoy contigo. Yo sí lo he hecho con varios de mis clientes y me lo van a agradecer. Eso en cuanto a marketing. Y en cuanto al tema de talento, para ya, digamos, ser concreto, nuevamente insisto, pienso que es el último recurso que yo debo tratar de tocar desde el punto de vista de prescindir de él en la organización, pero si llega, digamos, el momento donde ya eliminé gastos suntuosos, temas de gastos de representación, de viáticos, quito toda esa cantidad de temas, puede llegar el momento en donde sí me toque prescindir de algunos colaboradores en mi compañía, pero si eso es lo único y ya es el último punto, digamos, el último punto de salida donde realmente me puede garantizar el mantenimiento, la subsistencia de una compañía, pues por fuerte que suene el tema, a los empresarios les hablo, ahí yo sé que eso toca y es muy fuerte en el corazón. Yo me aprecio ser muy humano en ese sentido, pero a veces esa sobrevivencia o tomar esa decisión, garantiza la sobrevivencia. Es el último recurso, pero si les toca tomar la decisión, es mejor hacerlo en el momento justo y no después, como dice, que por tratar de salvar a todos en el barco, pues finalmente todos nos terminamos hundiendo, ¿ya? Pero no lo dejo como recomendación, sino como sugerencia y como realidad. Gracias. Ahí te dejo esos tips. Fernando, muchas gracias. Yo, por mi parte, agradecerte mucho y comprometerte para ver si en las próximas semanas podemos hacer una conferencia en vivo contigo. Cuenten conmigo. Eso es conmigo y agradecerte mucho. Por favor, Iván. Fernando, sabemos que a pesar de estar en encierro, eres muy, muy ocupado, estás con alguna carga y pues definitivamente esta situación nos ha demostrado que el teletrabajo te vuelve quizás una persona un poco más ocupada o te concentra un poco más en la tarea, no tener que estar movilizándote y en definitiva no estar saliendo del entorno. Pero queremos comprometerte, igual que te ha dicho Federico y que lo que te ha dicho Mauricio, a un nuevo diálogo, a una segunda parte quizás de este conversatorio que por demás está decir, muy interesante y sobre todo muy ilustrativo. Va a dejar muchas huellas y sobre todo muchas pautas para las personas que lo vean acá y para quienes lo vean alrededor de todo el mundo a través de nuestro canal digital. No, a ustedes muchísimas gracias y por supuesto que cuenten conmigo. Mi abrazo y mi completamente fraternal para ustedes y para todos los hermanos ecuatorianos. Hoy en día creo que más que nunca nos sentimos así realmente todos miembros de una sola aldea global. Claro. En medio de todo, creo que eso puede ser algo que podríamos hablar un poco más humano, más adelante, hemos hablado mucho de negocios, pero creo que también hay que reconocer que esto es otra manera de ver la vida, ¿no? Nos ha unido a nivel global, como decía Federico, me sumo, esto creo que también nos ha mostrado que las fronteras es algo también, digamos, imaginario a veces, claro, y realmente somos parte de un solo globo. No me queda más que agradecerles a ustedes, por supuesto, si me permiten, también invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, ahí subo información, contenidos, etcétera. Estoy en Instagram como Fernando Basto Consultor, y por supuesto, pues muy de la casa de Cavilar. Muchísimas gracias por la invitación. Con todo gusto, Fernando. Mauricio, Federico, como siempre, un gusto haber compartido con ustedes esta jornada de controles. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Iván, Federico, Fernando. Un gusto tenerte siempre acá con nosotros y esperaremos la siguiente oportunidad que podamos conversar. Gracias. Perfecto, gracias. Chao. Gracias. Siempre un gusto, amigos, siempre un gusto. Y pues, ustedes que han visto esta primera parte de este diálogo, que ya estamos creando una segunda y quizás una tercera, pues escríbanos, déjennos sus dudas, sus comentarios, sus peticiones inclusive, e incluso cualquier necesidad que tú tengas en términos de asesoría o consultoría, Cavilar te la va a dar, en términos muy solidarios en estos momentos que estamos pasando. Por mi parte, Iván Freile, este servidor, pues se despide hasta una nueva emisión de Controles. ¡Hasta pronto!